Pasaporte para Pimlico es un film de 1949 de Henry Cornelius, en el cual una bomba sin explotar, una bomba de la Segunda Guerra Mundial, es descubierta en una zona de Londres, en Pimlico, con un documento que afirma que ese barrio pertenece a la Borgoña francesa. Eso provoca en mitad de un Londres pues, posbélico sentimientos de muy distinta índole, incluyendo algunos nacionalismos inventados, ¿no? O pertenencias imaginadas, por ir acercándonos al título de la conocida obra de, de Anderson, de Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas, que es el texto que utilizamos para exponer el tema el Estado-Nación, los nacionalismos y el tradicionalismo en la asignatura Retos del Estado, de la que este vídeo es un complemento muy sintético, de unos 10 minutos de duración, acerca de cuáles son las ideas principales que hay que retener y sobre las que hay que ir y venir para comprender, por ejemplo, el auge hoy en día del llamado el retorno o el nuevo auge de las ideas de Estado-Nación, ¿no? Basta ver los lemas nacionalistas, proteccionistas de la Nueva América de Trump, ¿no? En Make America Great Again o el American First, en la política migratoria de Víctor Orbán en Hungría, limitando el acceso de solicitantes de asilo y refugio, de inmigrantes también, desde luego, en todo caso, aquellos que exhiban rasgos de lo que en la mente de Orbán tiene que ver con la homogeneidad étnica o espiritual de Hungría, y etcétera, etcétera. Muchos ejemplos sobre en Israel y el inquietante intento de formar una comunidad política, étnica también y homogénea, ¿no? En torno a judaísmo en un estado ya que es un ente político. Bueno, ¿qué es el Estado-Nación y qué relación tiene con el tradicionalismo? En puridad, con Estado-Nación nos referimos a una organización política que se caracteriza por que los elementos que la componen están bien delimitados. Por ejemplo, una población que es constante y homogénea, o sea, muy parecida unos a otros, en un territorio también que permanece en el tiempo, y un gobierno. Pero hay una fecha, 1648, con el Tratado de Westfalia, el que puso fin a la Guerra de los 30 años, en la que solemos, o se suele decir desde la historia de las ideas, y en este caso de las ideas políticas, que es un punto de inflexión que deja atrás un orden feudal y da paso a un sistema de organizaciones territoriales definidas en torno a gobiernos cuyos límites o cuyo poder es reconocido por los demás y que tiene la forma política de Estado. Bien, esa idea de Estado-Nación que regresa hoy en día es puesta en entredicho y a la vez defendida desde perspectivas muy distintas en torno a un concepto clave en este tema, que es el tema de la nación. ¿Qué es una nación, no? En un sentido etimológico, el término remite al nacimiento. De ahí que en la periferia de los barrios de la Roma imperial el término fue utilizado para aquellos que tienen en común un origen natalicio, por ejemplo los asirios, ¿no? En la universitas, en la universidad, que es un universo donde viene gente de distintos lugares para aprender, compartir el conocimiento, acceder al conocimiento de una esfera específica, no sé, de la medicina o de las ciencias jurídicas o de la filosofía. En ese contexto de la creación de un universo formado por gente de distintos orígenes, esa nación aún conserva en la Edad Media, en los primeros años de la modernidad, un sentido de origen natalicio, de nacimiento, ¿no? Compartido. Bueno, por ir dando las dos ideas, si el Estado-Nación
implica o sirve de punto de inflexión o de acta de certificado de finalización del orden feudal, la natio, la nación, es un elemento que se utiliza en la modernidad ya no para referir esa comunidad de extranjeros, de grupo de gente que ha nacido en un mismo espacio frente a un todo, sino justamente como un elemento que es a la vez, o pretende ser a la vez, histórico, espiritual, simbólico, real. Otro paréntesis. En un tema como la tradición, el Estado-nación y la nación, hay que decir algo sobre lo que es esto de la tradición, ¿no? Que podemos comprender como intentos de conservar instituciones, modelos, cosmovisiones, ¿verdad? Formas de entender el mundo en torno a un bien común. Bien, el tradicionalismo empieza a unirse a una visión, una perspectiva que tiene la idea de nación, una peculiar idea de nación que vamos a llamar esencialista, o algunos otros llaman primordialista, o sea, como algo que siempre ha estado allí, que forma parte de una identidad nacional. La tradición o el tradicionalismo serían intentos políticos de conservar instituciones, digo, modelos, cosmovisiones, visiones del mundo en torno a un bien común compartido. Aquí hay un punto ya de diferencia con las ideas típicas del liberalismo político. Hemos visto que hay dos tipos de liberalismo: el económico, las doctrinas que tienen que ver con el laissez-faire, no intervenir en una esfera de la vida que estaría guiada por su propia lógica, de acuerdo con el liberalismo económico de autores en la onda de Adam Smith, por artilugios del tipo mano invisible, leyes de oferta y demanda, etc. Bueno, pero en el concepto político del liberalismo, una definición que yo creo que es muy, muy bonita de este conjunto de ideas sería que es aquella ideología o aquella forma de entender lo público y un modelo político en el que no hay una idea de bien común, o sea, no estoy diciendo una idea de lo bueno, sino que lo correcto es que todas las ideas de lo bueno, las distintas ideas del bien, convivan pacíficamente en un mismo territorio. Alguien puede, no sé, ir a una metáfora, una idea o una imagen que tiene que ver con el mercado. Pues si a alguien no le gustan las patatas fritas, pues no come patatas fritas. Pero no pretende que todo el mundo deje de comer patatas fritas. Si una mujer está, o un hombre, en contra de que dos mujeres se casen, pues no se casan, pero reconoce el derecho de las mujeres lesbianas a mantener un vínculo y llamarlo matrimonio. Lo mismo con cualquier otra opción, sobre todo las relativas a las creencias religiosas, ¿no? Cabe agnósticos, ateos, musulmanes, budistas, católicos, maradonianos, etc. Bueno, esa idea del tradicionalismo suele integrar una visión política conservadora, quizá porque algunos autores que empezaron a trabajar con el tradicionalismo incluyeron figuras como la de Otto von Bismarck, ¿no? Y otros que son figuras de una unificación de territorios en un término de nación alrededor tanto de la idea de tradición como de un empuje conservacionista o conservador, ¿no? Hay episodios muy gráficos como la Kulturkampf, la guerra cultural que llevó a cabo Bismarck en mitad del siglo XIX en un proceso de unificación alemana, a partir de ideas que ya había manejado cuando fue parlamentario, miembro del Parlamento, un miembro conservador del Parlamento de Prusia, pues no sé, contra los católicos, porque serían contrarios a una identidad tipo protestante que él querría o que defendería para Alemania. Bien, volvemos entonces a la idea, para ir aclarando conceptos de nacionalismo. Si el nacionalismo sería pues un ismo, o sea, una ideología que concentra la argumentación alrededor de la idea de una identidad vinculada a su vez al nacimiento. En torno al nacionalismo pues puede haber como dos grandes posiciones: aquellos para los que efectivamente la nación es el eje o el punto, digamos, sobre el que gira la cuestión de la tradición, de la política, de la identidad. Podemos llamarlos esencialistas, algunos autores llaman primordialistas, frente a otros autores que señalan que la creación
de la nación sería una obra justamente del nacionalismo, y en todo caso que la nación es un constructo social, como todas las cosas. Y entonces a este grupo de pensadores, que es mucho más amplio y heterogéneo, se les llama, o suele decirse de ellos, que son los constructivistas de la cuestión de la nación, ¿no? Entre ellos, pues el historiador Eric Hobsbawm, o desde luego Benedict Anderson, o Ernest Geller, ¿no? Ernest Geller, hemos dicho Benedict Anderson y Eric Hobsbawm, ¿no? Pues esos tres autores son constructivistas, podemos tenerlos como constructivistas de la idea de nación, en la medida en que defienden que la nación es un producto de la modernidad. Y que tiene que ver, es muy interesante el libro Las comunidades imaginadas de Anderson, con dos grandes como fuerzas de la modernidad en un sentido político y en un sentido económico. En la obra Comunidades Imaginadas de Anderson, de Benedict Anderson, es una obra de 1983, pero que rastrea muy bien los vínculos entre, por ejemplo, el capitalismo y la soberanía popular. Uno, que es una cuestión sobre todo económica, la segunda es una cuestión sobre todo política, como en la base, en motores de la base que impulsan la idea de que la pertenencia al Estado-Nación, en Benedict Anderson es más como polivalente, es más ambigua, pues da tanto una sensación, ideas de pertenencia, como también, por ejemplo, de protección, o a lo mejor de expectativa o de percepción de la protección a las clases más bajas y trabajadoras, lo cual podría estar, en mi opinión, en el trasfondo de la victoria muy reciente de Donald Trump frente o de cara a una población muy pauperizada y muy desencantada con políticas tradicionales, que siguen teniendo la idea de la protección, de ser parte de una nación próspera, pues una especie de telos o de horizonte vital, o al menos de presente, que tiene que ver con sus esperanzas. Eric Hobsbawm, otro constructivista, otro defensor de la idea de que la nación es un invento, una construcción, es más crítico y lo vincula mucho con la idea de religión, en el sentido de que ambas, el nacionalismo y la idea de nación, como la religión, responden a grandes preguntas casi de tipo metafísico, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Y quizá peligrosamente quiénes son también nuestros enemigos. Hobsbawm habla directamente de una invención de la tradición, a partir de un conjunto de relatos, pero también de intereses que forman entelequias, ¿no? El nacionalismo sería el inventor, diría Hobsbawm, de la nación. Esta presencia de elementos artificiales, conciencia mejor de la artificialidad, no es negativa estrictamente para Benedict Anderson. Baste pensar, por ejemplo, que en el romanticismo alemán, autores como Fichte o Herder, pues propusieron o mostraron una suerte de nacionalismo, si no orgánico, sí como organizante de una impulsor de un proyecto de unificación de Alemania, toda vez que Alemania no existía como un territorio delimitado con un mismo derecho. Pues he sabido que escuelas como la Escuela Histórica de Derecho de Savigny y otros optaron por buscar en la tradición una fuente primordial, no solo de las normas jurídicas, sino de lo que es un Estado. Así, por decirlo de forma muy gruesa, en Francia triunfa un modelo de derecho basado en el Código Napoleón, porque ya las fronteras están bien limitadas, se sabe lo que es el Estado francés, y ese Estado francés es el que produce derecho. Entonces, la primera fuente de ese sistema de normas en Francia será la ley, y la ley tendrá ese papel de igualar a los ciudadanos para hacerlos, valga la redundancia, iguales ante la ley. Sin embargo, en Alemania no puede decirse que el Estado cree derecho, porque no está tan limitado como en Francia, no está tan asentado en su frontera, en su organización política, son muchos territorios. Entonces, ¿qué ocurre? Podemos decir que ocurre al revés, que el derecho, que la norma, forma el Estado. ¿Dónde podemos encontrar las normas antes de que exista incluso formalmente derecho? Pues autores, escritores como los hermanos Grimm dirán, en el folclore, ¿no? en las tradiciones. Nosotros somos nuestras tradiciones, incluida esa tradición que es la literatura.
aquellos que se cuentan los mismos cuentos, o por ser más poético, aquellos que se duermen escuchando, aquellos que se duermen escuchando las mismas historias, estos son Alemania. Un mismo lengua, una misma poesía, una misma música. Es las formas, ¿no?, de un espíritu del pueblo, del Volksgeist, tan poderoso para la creación de estos entes románticos llamados naciones. Bueno, para todos los constructivistas, de todas maneras, el nacionalismo, si crea naciones, incluye peligros como la asignación de valores a entes objetivos, peligros como una falsa uniformidad, una falsa homogeneidad que a veces es conseguida, pues como creo que esto se lo escuchábamos mucho al profesor Javier de Lucas, ¿no? Como el hecho de Procrusto, la idea de que hay que cortar lo que sobra y despedazar, romper el hueso de la pierna que evita que hace que se salga de la cama, es decir, hay que forzar, crear una uniformidad a través de una violencia estatal y jurídica. Bueno, esos momentos o ideas del peligro que supone el nacionalismo han sido vistas por muchos historiadores, entre ellos estos tres que hemos mencionado, o antropólogos o sociólogos de escuelas historicistas como Ernest Gellner, Eric Hobsbawm y Benedict Anderson. Lo dejamos aquí y el próximo día en clase veremos la pintura de la ratificación, ¿no?, del Tratado de Münster entre España y Holanda, que condujeron, uno de los tratados que condujo a la paz de Westfalia como origen del Estado-Nación, la pintura de Gerard Terborch, y que está en el Rijksmuseum, si no me equivoco. Y a partir de ahí haremos una clase ya dedicada a la norma y la imagen. Bueno, hasta aquí tradiciones, naciones y nacionalismos. Gracias.